Buenas, en esta lección vamos a conocer algunos atajos mediante teclado para poder moverse de forma rápida entre los datos de una hoja de cálculo en Excel. La primera combinación que vamos a utilizar es pulsar en la combinación de teclas Control y Fin, que nos permite movernos a la celda activa de la última columna y de la última fila de nuestros datos. Es decir, nos selecciona como celda activa la última celda que contiene datos en nuestra hoja de cálculo. Para volver a la primera celda que contiene datos, pulsamos en la combinación de teclas Control e Inicio. Ahora vamos a movernos en una misma columna. Para pasar a la última celda de una columna que contenga datos, pulsaremos en la combinación de teclas Control y flecha hacia abajo. Por el contrario, si deseamos ir a la primera celda de la columna, pulsaremos en la combinación de teclas Control y flecha hacia arriba. Al igual que podemos movernos en la columna, podemos movernos también en la fila de forma similar. Para ir a la última celda de la fila que contenga datos, pulsamos en la combinación de teclas Control y flecha hacia la derecha. Y al contrario, si queremos ir a la primera celda de la fila, pulsamos en la combinación de teclas Control y flecha hacia la izquierda. Cuando la columna no contiene datos, la combinación de teclas Control y flecha hacia abajo nos lleva a la última celda de esa columna de la hoja de cálculo. Y la combinación de teclas Control y flecha hacia la derecha nos lleva a la última celda de esa fila de la hoja de cálculo. En una columna que contiene datos, la primera vez que pulsamos en la combinación de teclas Control y flecha hacia abajo, nos lleva a la última celda que contiene datos, y la segunda vez a la última celda de esa columna de nuestra hoja de cálculo. Por el contrario, podemos retroceder los pasos hechos anteriormente pulsando la combinación de teclas Control y flecha hacia arriba. La primera nos lleva a la última celda con datos de esa columna y la segunda a la celda inicial de esa columna. La diferencia entre ambos es que en una columna o fila con datos nos sitúa la celda activa en la primera o última celda que contenga datos, y si la columna o la fila no contuviera datos, nos sitúa la celda activa en la primera o última celda de nuestra hoja de datos. Con la combinación de teclas Control y avanzar página, pasamos de una hoja a otra. En nuestro caso, pasamos de la hoja Moverse a hoja 2 y a hoja 3. Y con la combinación de teclas Control y retroceder página, pasamos a la hoja anterior. En nuestro caso, pasamos a la hoja 2 y a la hoja Moverse. Por último, vamos a seleccionar celdas utilizando el teclado. Nos situamos en la celda B4 y pulsamos la tecla de mayúsculas y manteniéndola pulsada voy pulsando en la tecla flecha derecha. Cada vez que pulse la tecla derecha se irá seleccionando una celda. De forma similar tendremos la combinación de teclas mayúsculas y flecha hacia abajo, que nos permitirá ir seleccionando las celdas por debajo de la celda activa. Hemos visto que con esta combinación de teclas tendremos que pulsar en la flecha derecha cada vez que tengamos que seleccionar una celda. Es decir, si tenemos 4 celdas, tendremos que pulsar en la flecha derecha 4 veces. En el caso de querer seleccionar estas 4 celdas a la vez, utilizaremos la combinación de teclas Control, mayúsculas y la flecha hacia la derecha. De esta manera seleccionaremos toda la fila desde la celda activa. De forma similar, podremos utilizar la combinación de teclas Control, mayúsculas y flecha hacia abajo, lo cual selecciona todas las celdas que se encuentran por debajo de la celda activa. Como vemos en nuestro ejemplo, nosotros primero hemos pulsado la tecla de Control, mayúsculas y flecha hacia la derecha para seleccionar toda la fila, y después hemos pulsado la tecla de Control, mayúsculas y flecha hacia abajo para seleccionar todas las filas. Con esto concluimos el tutorial de cómo desplazarse por nuestra hoja de cálculo mediante el teclado. Espero que os haya servido de ayuda y no olvidéis suscribiros a mi canal. Gracias.